Hace unos meses estuvimos de viaje en Estados Unidos y por primera vez yo me animé a manejar el carro que tú siempre manejas y íbamos hacia el aeropuerto para buscar el vuelo de vuelta a Colombia y yo decidí manejar. Y me empecé a abrumar porque empecé a ver esas highways con todos esos carriles, orejas, puentes, desviaciones y empecé como a perderme y vos me dijiste algo que me reseteó y que es la razón por la que hicimos este episodio. Me dijiste, cielo, el mapa te dice el carril en el que debes estar. Tú asegúrate de estar en el carril que él te lleva a su lugar. Yo me quedé como, suena muy obvio, pero empecé a hacerlo en la práctica y fue increíble. Y fue inevitable para mí que en esas 3 horas de manejada yo me quedé pensando en esa frase y yo decía, ¿en qué carril estoy en mi vida profesional, en mi vida académica? ¿Será que estoy en el carril correcto? ¿Será que estoy dando vueltas en una rotonda existencial esperando a que el GPS me diga recalculando? Esto es Brainfulness Podcast. Ese es un muy buen ejemplo de cómo una situación cotidiana lo puede a uno, por extrapolación, hacer pensar en otras cosas de la vida, ¿cierto? Yo simplemente te dije eso sin ninguna intención, vos empezaste a reflexionar al respecto y me acuerdo que ese día empezamos a hablar del tema y dijimos, qué bueno hacer un episodio sobre esto. Algo en lo que he reflexionado es cuando empezamos a mirar de este proyecto todas las métricas, y se refiere métricas como al número de seguidores, cuántas personas nos escuchan, de qué países, cuánto tiempo escuchan los episodios, cuánto comentan. En algún momento para todos es inevitable que uno empiece a pensar mucho en esas métricas y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Pero ese verbo conjugado ahí es peligroso porque mejorar en métricas no significa que el proyecto sea de mejor calidad. Y eso lo entendí porque el día que llamamos a alguien experto en redes sociales a que nos explicara qué había que hacer para crecer en esas métricas, todo lo que había que hacer iba en contra de nuestro destino. De lo que queríamos, exacto. Exacto, de nuestro propósito. Me explico. Hay que ser sensacionalista en los temas, hay que ser polémico, incluso nos alcanzaron a recomendar hacer comentarios científicos imprecisos para generar engagement en los comentarios. Para que nos corrigieran. Para que nos corrigieran y que eso al algoritmo le encantaba. Y te acuerdas que una vez antes de dormirnos hablamos del tema y decíamos, es increíble cómo si uno persigue la visibilidad puede perderse en el foco o el objetivo, el destino que tiene. Si nosotros no hubiésemos tenido claro qué es lo que queremos con esto, es muy fácil que hubiésemos caído en esa trampa de servirle al algoritmo. Y nosotros siempre hemos creído que este proyecto es para los demás, no cómo nos vemos nosotros, si somos muy famosos o si nos escuchan millones de personas. Estamos felices con la posibilidad de cambiar vidas y mucha gente nos ha escrito diciendo que algún episodio le funcionó. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, el de la actitud como terapia, gente que estaba entregada a la enfermedad y empezó a ponerse como más atenta. Ahora que lo dices, en estas vacaciones varios familiares muy cercanos estaban en forma y yo como, wow, ¿qué son esos músculos? No, desde el episodio de la actividad física me di cuenta que lo necesitaba y me empecé a sentir mejor y yo decía, wow, qué emoción. Y gente que queremos, gente cercana, no digamos que el mérito es del que toma la decisión. Obvio. Pero yo creo que eso te pone emocional pues también, porque hay gente que queremos mucho, muy cercana y uno ver cómo ahí es donde se encuentra el propósito. Y yo quería empezar este episodio haciendo esta reflexión. Uno siempre que emprende un proyecto, y esto es algo que he leído en los últimos años, uno tiene que tener claro el destino. Una vez tenga claro el destino, definir la ruta. Es decir, por ejemplo, yo en dónde me veo en 5 años. Si uno no tiene claro eso, o en 10 años, es difícil llevar a cabo un proyecto. Entonces, primero el destino, luego elegir cuál es la ruta que vas a tomar. La velocidad también me parece supremamente importante. Hay gente que quiere ir muy rápido y uno en equipos de trabajo se siente como que no pertenece y está bien. Si a pesar de intentar encontrar un punto medio no se encuentra, también vale la pena pensar en cambiar de equipo de trabajo. Eso está bien. Claro. Para ellos puede ser mejor porque uno, desde el punto de vista de ellos, los está atajando
y para uno puede ser mejor porque desde el punto de vista propio uno está siendo como empujado como a la mala. Y una vez usted defina el destino, la ruta y la velocidad, definir un plan también es fundamental. Y me llamaba mucho la atención esta reflexión y estos elementos de los que estoy hablando, porque es básicamente lo que hace un GPS cuando uno está en un punto A y quiere ir a un punto B, ¿no te parece? Total, total. Y el ejemplo de Miami me gustó mucho porque yo decía como, wow, o sea, el GPS es mi cerebro. En este caso, la corteza prefrontal, dorsolateral, como la podamos llamar, es la que toma la decisión, es la que decide, yo hago esto o no lo hago. Y el cuerpo es el carro. ¿Cierto? Pero yo tengo que tomar la decisión primero de lo que hago y vivimos en un mundo de distracción en donde si yo no tengo claro qué es lo que quiero o para dónde voy, me voy a estar cambiando de carril. Y cambiarme de carril gasta mucha energía. Entonces, si yo estoy cambiando de decisión cada mes, que no, yo quiero abrir esta empresa, pero yo ya quiero esta otra, pero yo no quiero estar con esta pareja, pero yo ya me cambié de casa, pero es que no me gustó esto y estoy cambiando todo el tiempo, me voy a desgastar. Y sobre todo que a veces los cambios que nosotros hacemos se producen por tomar decisiones en los momentos equivocados. Acuérdate que en un episodio nosotros decíamos que la ciencia apoya que uno no tome decisiones importantes cuando está deprimido o aburrido, ni prometa nada cuando está muy expansivo, muy contento, porque después se puede arrepentir. Entonces esa variación que hay como en querer cambiar de ruta. Por ejemplo, en una vía de 6 carriles como las de Estados Unidos, como la que estábamos, es mucho más diciente este ejemplo. Si yo voy por una ruta y siento que voy lento en un carril, porque el de adelante está muy lento y me paso para el de la derecha, pero después también está más lento y me doy cuenta que el otro pasó más rápido el peaje, me devuelvo para el que estaba y ahora... Que a uno le pasa todo el tiempo, no es como, ¿por qué me cambié de carril? Como en las filas. Sí. Uno ve que hay 6 filas en un lugar y uno se está pasando de fila. Y si uno se hubiera quedado en la misma, probablemente hubiera llegado más rápido como que si cuando se uno hubiera está en el cambiado. mercado, que uno es como, yo pongo a mi hijo, usted haga fila y usted haga fila y yo hago fila acá y todos estamos y ninguno hace la fila. O sea, hay que decidir. O si todo el mundo hiciera eso, pues sería supremamente ineficiente. Total. Pero al punto en el que voy es que esto es una de nuestras perdiciones, la volubilidad que tenemos en entender que si uno persiste y es consistente, puede llegar más rápido que si está cambiando de planes todo el tiempo. Porque el cerebro es un órgano muy costoso para el metabolismo humano. Ocupa el 20% de la energía corporal. A veces la gente cree que uno solo gasta la energía que consume a través de los alimentos o la hidratación a punta de músculo, pero no, el cerebro es de los que más consume. Por eso cuando tú estás con hambre o con una hipoglicemia, te cuesta mucho concentrarte o pensar. Sí, o sea, no vayan al supermercado cuando tienen hambre, por favor. Exacto. Y yo creo que a eso se le podría llamar como ruido biológico. O sea, estamos diseñados para que lleguemos más fácil a la meta si estamos enfocados y consistentes. Y ahora la pregunta es, porque mucha gente dirá, listo, lo primero es, escojo el camino. O sea, yo me aferro a esta decisión que tomé en el mundo laboral o en la relación de pareja o qué sé yo, tomé la decisión. Pero hay gente que no sabe cuál es el camino. ¿Cómo tomar la decisión? Pues yo creo que hay muchos gurús que hablan sobre yo te voy a ayudar a encontrar tu propósito y hay un libro que te recomiendo que te va a dejar claro qué es lo que quieres en la vida. Yo cada vez me convenzo más, esto es una opinión personal, de que es un error uno creer que uno tiene un solo propósito en la vida. Como cuando uno lee sobre el Ikigai, que ya lo hemos mencionado en otro episodio, que es el propósito de vida y todo lo que implica. Como que la gente dice, ¿para qué estoy yo destinado en este mundo? Entonces muchos creen, por ejemplo, médico. Otro dice, no, yo voy a ser un artista. Otro dice, yo voy a dedicar a la caridad. Pero a veces uno persiste en esos que cree que son propósitos más por sanción social o por un tema cultural o por temor a aceptar que uno se equivocó. Pero la equivocación no se debe entender, pienso yo, como que nunca fue correcta esa intuición, sino que uno es un ser cambiante, la vida es dinámica. Hoy puedo estar feliz siendo médico y mañana después querer ser escritor y a los 5 años querer ser cantante y todo eso es válido. Lo complejo es que uno desconecte otras áreas importantes de la vida por perseguir ese propósito. Por ejemplo, hay una base que necesita consistencia. Yo tengo que vivir, si yo tengo una familia tengo que proveer, tengo que generar una estabilidad
pero uno sí puede permitirse como en un porcentaje de su tiempo como explorar. En un libro que leía recientemente que se llama El arte de gastar dinero, una de las reflexiones que más me gustó, él decía, uno debe tener un embudo de boca muy ancha, pero de filtro muy estrecho. O sea, uno tiene que permitirse en la vida probar todo lo que quiera, pero ser muy selectivo con lo que va a pasar ese embudo hasta el final. Entonces no es que yo me emocioné porque fui a una obra de teatro y me pareció espectacular y me voy a volver actor. No, uno tiene que tratar de reflexionar profundamente qué implicaciones tiene eso para su futuro, si todavía estoy a tiempo, si yo me veo viviendo de eso o no, que eso más o menos conecta con lo del Ikigai. No, y que no solamente yo voy a hacer esto, me tengo que entrenar, ¿sí? O sea, tengo que tomar tiempo, sacar momentos de mi vida para aprender a hacer eso. O sea, yo no voy a ser un actor si nunca he, no sé, entrado a una academia o estado practicando en mi casa. O sea, hay que cultivar lo que queremos. Por eso, en boca ancha y filtro estrecho. Pruebe todo lo que quiera. Yo creo que no, con responsabilidad uno debería tener esa posibilidad. Pero también hay que evitar como esa luna de miel que genera la novedad. Porque muchas veces ocurre en relaciones de pareja, ocurre en profesiones. Hace poco escuchaba una entrevista donde mencionaban la regla del 90-10, donde decían que muchas veces la gente arriesga el 90% de cosas que son muy positivas para su vida por perseguir ese 10% que le falta, porque el cerebro te engaña pensando que ese 10% que te falta es mejor que el 90% que ya tienes. Y eso ocurre en las relaciones de pareja, eso ocurre en la carrera profesional, eso ocurre en deportes que practicas. Yo creo que uno tiene que ser muy objetivo y muy analítico, darse el tiempo, no dejarse llevar por la novedad, porque es el típico ejemplo de cuando uno va a pasear a algún lugar y uno pasa muy bueno y uno dice, yo quisiera venirme a vivir acá, pero te garantizo que de cada 100 personas que lo hagan, la abrumadora mayoría va a darse cuenta que la emoción que sintieron fue muy emocional, valga la redundancia, y era porque estaban paseando. No era solo el lugar, sino la intención del momento. Claro, hay algo que también nos ayuda como a decidir cuál es el camino que vamos a tomar y que siento yo que está subvalorado, y es la intuición, ¿sí? Como esa sensación que uno dice, el sexto sentido, la corazonada, eso en neurociencia lo llamamos el marcador somático, que alguna vez en otro episodio describimos, que Damasio, un neurólogo portugués, lo describió, y es el cuerpo hablándole a la mente, ¿cierto? Como que uno sabe que por ahí no me voy a meter, o sea, por este carril no lo voy a hacer. Y no es magia, es que el cerebro simula la situación. Siempre el cerebro está simulando escenarios. Entonces, yo voy a tomar esta decisión. ¿Será que lo hago? El cerebro va y simula. Y cuando simula, testea cientos de veces en donde pasó algo similar y reproduce lo que el cuerpo sintió en ese momento, ¿sí? Pero acuérdate que en ese episodio que hablamos de las decisiones, sobre la psicología de las decisiones, una de las conclusiones más interesantes fue que la intuición solo debe ser tenida en cuenta si yo tengo suficiente contexto o experiencia en el área en la cual estoy explorando esa intuición. Entonces, lo que dijiste es muy valioso, porque si yo digo, ay, yo creo que de pronto yo podría ser muy buena actriz, o muy buen cantante, o muy buen escritor, sin abandonar lo que ya tiene, ese 90%, vaya y explore y adquiera contexto y experiencia. A ver si está a ver buena si como sigue cree. siendo la intuición válida. No es que la intuición, de hecho, es supremamente importante. Yo creo que hay que creerle mucho a la intuición, pero sin contexto y sin experiencia es difícil. O busque personas que estén en ese medio, que te den todo el contexto, que no te dejen ver solo la parte bonita, sino todo lo que hay detrás. Claro, y mira que hay algo importante con la intuición, que cuando estamos viviendo estrés crónico no funciona, porque hay una parte del cerebro que se llama la ínsula, que es como el radar, es el que detecta como la información del cuerpo, de la mente y digo yo también del espíritu. Entonces, cuando uno está estresado, uno no ve, no escucha, o sea, hay ruido y uno no es capaz de detectar. Por eso tantos pacientes me dicen, doctor, es que yo no sé qué hacer en esta situación. Y yo soy como, wow, o sea, ¿yo qué le digo? Y uno casi siempre tiene que evitar decirle qué hacer. No, de acuerdo. Sino darle herramientas Sí, para yo que esa trato de no persona tome la meterme, decisión. como que le muestro cosas de los escenarios, pues yo no soy psicoterapeuta, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que yo trato es ayudar a mis pacientes a llegar a estados de calma, porque es ahí en la calma cuando la ínsula se va a activar y la intuición va a funcionar. Pero no es porque no sea psicoterapeuta, sino que yo creo que incluso los mejores psicoterapeutas son los que te llevan de la mano para entender bien las variables y los sesgos
cognitivos que puedes tener en una toma de una decisión y te permiten tomar la mejor decisión para ti. Porque yo la verdad, si fuera un psicoterapeuta que yo le manifieste, ve, yo no sé si retirarme de la medicina o si emprender una carrera nueva, ¿tú qué harías? Y que él me diga, no, yo creo que te debes retirar. Yo dudaría mucho de si eso es lo correcto. Sí, de acuerdo. Uno lo que necesita muchas veces es como una guía, no que tome la decisión por uno. Aquí hablando otra vez de los carriles y de esa analogía que estamos haciendo, no es que usted se va a obsesionar con que este es el carril que me dice el GPS y yo me voy a mantener aquí. Y continuando con la analogía, pongamos un ejemplo. Tú vas en Colombia por el carril correcto y resulta que y vas en un carro pequeño y resulta que en contravía viene una tractomula. Y usted va a decir, no, es que yo tengo la razón y esa tractomula va en contravía y no me voy a mover. Él es el que se tiene que cambiar de carril, pues te puedes matar. Claro. Entonces, a veces hay que transitoriamente cambiar de carril, pero muy claramente tenemos que saber cuál es nuestro carril para volver a él. Y ahora que dices ese ejemplo de la tractomula, que me la imaginé así como viniéndosele para atrás a uno en su carrilcito todo contento, yo lo veo mucho en mi consulta y es una enfermedad. O sea, el diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, un duelo, la muerte de un familiar. O sea, que yo veo que eran pacientes que iban por su carril, que estaban, digamos, siendo juiciosos, que estaban siguiendo su intuición, que con el prefrontal habían decidido qué iban a hacer en su vida y les tocó cambiar todo. ¿Sí? O sea, todo tiene que cambiar porque me tengo que salir de ese carril en ese momento. Entonces, la vida es fluctuante. Total. A ver, no es una invitación a que la gente se cuestione y cambie lo que está haciendo. Es más a una reflexión propia de hacerlo con mesura, con serenidad. Pero me puse a buscar ejemplos de personas conocidas o famosas que no terminaron en lo que habían estudiado. O sea, que fueron profesionales pero hicieron otra cosa. Y me llamaron la atención 3 casos. Brian May, que es el guitarrista legendario de la banda Queen, que sabemos que para muchos, incluyéndome, es la mejor de la historia, donde cantaba Freddie Mercury. Él en realidad era un astrofísico. ¿What? Y estaba haciendo doctorado cuando el éxito de la banda estalló y él tuvo que tomar una decisión. Ahí se encontró en una Y, en esa analogía de los carriles y decir, yo me voy por acá o me voy por acá. Y decidió irse con la banda y pues ya todos sabemos la historia de Queen. Pero en el 2007, él volvió después de que ya se retiró a la astrofísica. A la astrofísica y terminó su tesis y obtuvo el título de doctorado. Entonces miren que... Qué lindo. Como o sea, les decía, porque es muy hay carriles dinámico. que uno puede rescatar. O sea, claro. No significa que dejé esto y ya nunca más en mi vida voy a volver a hacerlo, no. Correcto. Y otro ejemplo de Jorge Drexler, que él es médico. Lo amo. Y otorrinolaringólogo. Pero él decidió ser músico porque Joaquín Sabina una vez lo vio cantar en una presentación y lo convenció de irse para España y dedicarse a la música. Y él también se encontró en esa Y venía en su carril, de más que muy feliz siendo otorrinolaringólogo, y luego decidió ser músico y ya todos sabemos la historia. Incluso él se ganó un Oscar. Y afortunadamente para por nosotros. una de sus canciones. Porque sí, es deliciosa la música. Y otro caso es Michael Crichton, que también era médico o es médico y un día dijo, no, él creo que nunca ejerció. Estoy casi seguro, él nunca ejerció. Y él de un día dijo, yo disfruto más escribir sobre los límites de la ciencia que ejercer la medicina. Y fue el autor del libro Jurassic Park que motivó la película Jurassic Park. Y pues ya todos sabemos el éxito de eso. Entonces mira que... Y perfectamente él podría después intentar volver a la medicina o hacer una especialidad. Entonces él siempre fue escritor y lector y leyó la medicina. Exacto. porque no la ejerció. Entonces son muchos los ejemplos que hay ahí muy bonitos. Sí, o sea, siempre podemos recalcular, ¿no? Hace poco vi como una publicación en un post o en un reel que decía, cuando te pierdes o cambias de carril, Waze no te regaña, ¿cierto? No te dice, te equivocaste. Simplemente dice, recalculando. Y yo me acuerdo cuando estaba en Miami que ya íbamos a llegar al aeropuerto y yo venía regia. O sea, con lo que tú me dijiste, quédate en el carril que él te lleva, veníamos súper bien. Hasta que salió un letrero gigante que decía carril... Fast lane. Pero privilegiado, expreso, sí. algo así. O express lane, creo que era. Sí. Y yo ya, cuando vi eso enfrente mío, no tenía cómo cambiar de carril porque o sea, yo no sabía... nos metimos por error en el carril de la gente que tiene afán. Donde pagan más plata para ir más rápido y como pagan hay menos carros y pues... Pero eso nos desvió del aeropuerto. Pues no nos dejaba salir por la oreja que teníamos que salir. Exacto.
Y cuando pasó eso, yo, pum, visión de túnel, pánico, amígdala cerebral, angustia, como que te dije, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces empezamos a tratar de buscar cómo salir de ese carril. Pero mira qué tan redondo el ejemplo, porque uno dice, bueno, para los que no saben, y yo hace muy poco me enteré, en Estados Unidos pues hay vías de 6 carriles y a veces una de ellas está destinada exclusivamente pagando un peaje especial, que eso es detectado satelitalmente, o con unos aparatos, unos sensores, para que si usted va de afán, se pueda meter por ahí y llega rapidísimo a tu destino. Pero eso tiene varias condiciones. Una, que usted sepa para dónde va. Entonces, la primera conclusión, si usted sabe para dónde va, ahí puede aumentar la velocidad. Si no, pero no. cuando usted está dudando, usted debe ir más lento, que era lo que decíamos ahora. Que hay gente que un día se emocionó porque vio un recital y dice, esto es lo mío, y dejan todo tirado y después se meten en Exacto, problemas. no es momento de ir rápido. Y de ahí es muy difícil salir, porque mira que ese Express Lane tiene como unos conos donde uno ya no se puede salir hasta que llegue Y por allá. tumbar esos conos es una multa miedosísima, o sea, no Es era una opción. riesgoso, y ya sabíamos que si nos íbamos hasta la parte más distal de esa Express Lane, puede que perdiéramos el vuelo, o sea, nos generó muchísimo estrés. Estrés, sí. Pero para la gente que ya tiene claro el destino, eso es una maravilla. Claro. Entonces, fíjate que el ejemplo se redondea mucho ahí. Yo creo que de lo que dijiste ahorita, recalculando, también hay que reflexionar ahí sobre que nosotros nos damos muy duro cuando nos equivocamos. En cambio, los GPS no, ni siquiera piden disculpa, como a veces algunos ascensores que piden disculpa por llegar tarde. Ellos dicen, recalculando, a mí no me importa usted para dónde va, a qué horas tiene que llegar. Hay que recalcular. Nos perdimos en la ruta, nos toca recalcular. Y usted puede darle golpe a la pantalla del GPS, puede pitar, puede hacer lo que quiera, pero él solito, sin pedir permiso, empieza a recalcular. Entonces yo creo que ese verbo conjugado en presente continuo es muy útil para nosotros, que nos permitamos estar recalculando. Y volviendo... ¿Cómo estás? Yo recalculando. Y volvamos a esa reflexión que alguna vez dije en una entrevista que me hicieron sobre la relación médico-paciente, donde yo decía que nosotros no somos, sino que estamos siendo. Y si estamos siendo, eso es presente continuo, o sea que nosotros constantemente nos estamos cuestionando de si nuestra vida presente es lo que queremos seguir haciendo. Entonces, de acuerdo, yo tengo una eso. amiga que dice, somos seres humanos en construcción, eso somos, estamos siendo. Sí, y mira que hay un término muy potente ahí en medicina que es la carga alostática, y es el precio que pagan nuestros tejidos corporales por adaptarnos a un estrés crónico permanente. Qué bueno que lo mencionaste. Si tú vives en un carril que crees que es el equivocado, creemos que el costo energético para nuestro cerebro y nuestro cuerpo es mayor si nos salimos de ahí, pero es al revés. Es mucho mayor el costo si nos mantenemos en ese estrés continuo, en una carrera que no nos gusta, en una relación que no queremos estar o en un lugar que no queremos vivir. Sí. O sea, hay una frase muy potente que dice, el cuerpo lleva la cuenta. Yo veo mucho personas en trabajos tóxicos, vení, renuncia. O sea, salite que se te están acortando los telómeros, literal. Hay una enfermera que le digo diciendo, renuncia. El cuerpo va a llevar la cuenta de lo que tú hagas. En el carril en el que tú vayas, el cuerpo va sumando la cuenta. En estos días vi un paciente que me decía, doctora, es que no puedo dormir. Yo pensaba que no tenía tiempo para dormir, pero ahora ya me cuesta dormirme y vengo para que me ayude. Yo, listo, de una. Empecemos por el ejercicio. Yo, ¿haces ejercicio? No tengo tiempo. Y yo, bueno, todo el mundo, nadie tiene tiempo para hacer. Yo, listo, no hace ejercicio. ¿Qué desayunas? No, es que no tengo tiempo. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted qué vive? ¿Almuerzas? No, es que no tengo tiempo. Y yo, ¿y con tu esposa, la relación, la conexión? No, no tengo tiempo. ¿Con tu hija? No, no tengo. O sea, él no tenía tiempo para nada. Yo venía, entonces, ¿vos qué estás haciendo? No entiendo en qué gastas tu tiempo, tu energía, cuál es tu carril. No, yo estoy estudiando otra carrera, otro pregrado y una maestría de la otra carrera anterior. Y yo como, ¿es en serio? Yo le decía, vení, que de esta consulta salgas con la idea si de verdad estás en el carril correcto. O sea, él es un tipo muy inteligente, muy brillante, pero está usando toda su energía para estudiar y estudiar y estudiar por encima de los 40 años, dejando su salud y su familia de lado. Entonces yo decía, el cuerpo está llevando la cuenta y ya tenía alteraciones metabólicas, inmunológicas, hormonales, qué sé yo. Yo decía, el cuerpo al principio nos susurra, pero llega un punto en que nos grita. Yo creo que ahí hay varios elementos, pues un par de ellos sería que el médico, como en tu caso que eras la médica o sos la médica de él, le haga ver que hay un precio que se paga, pero no es que esté mal hacer eso.
está mal si él está sufriendo, tiene estrés crónico, Claro está que está perdiendo su sufriendo, salud claro. y que no quiere cambiar la situación. Esa frase que dijiste de que el cuerpo lleva la cuenta, en realidad viene de un libro que se llama The Body Keeps the Score, que es un libro sobre trauma emocional y del autor Bessel van der Kolk, si lo quieren buscar, que está muy bien valorado. Que es un súper experto en las- trauma, se en lo las recomendamos, librerías. sí, es buenísimo. Continuando pues con esta reflexión, yo creo que hay una búsqueda constante, se ve mucho en deportes, por una cosa que se llama el flow state, o el estado como donde uno está en foco especial. Yo se lo he escuchado a deportistas, amigos míos, profesionales que viven de eso y pacientes como The Zone, o están en la zona. Ellos dicen que a veces están compitiendo y cuando están pensando en más de un carril, no tienen un buen desempeño. Pero hay un momento en el que se les mete como una visión de túnel, que funciona para la analogía del carril, y ellos le llaman la zona. Cuando estoy en la zona, doctor, o amigos me dicen, hermano, cuando yo estoy en la zona, yo tengo un performance 3 veces mejor. Wow. Eso se ve en todos los deportes de concentración, en los deportes de tiro. Ellos tienen que lograr un estado en el cual anulan todo lo externo. No ven los riesgos en el buen sentido para que no tengan temores. En fin, y este es un concepto muy, muy popularizado por Mihaly Csikszentmihalyi, que fue escrito en la década de los 70. La neurociencia ha descrito esto que describió Mihai como un momento especial en donde el cerebro, hay unas zonas que se apagan y otras que se prenden. El frontal, hay una hipofrontalidad transitoria, o sea, el frontal es el que siempre nos genera juicio, nos genera de pronto como vergüenza, cómo me irán a ver si yo hago esto, eso se apaga. Entonces uno ya deja de pensar en lo que el otro piense de uno y uno está en lo suyo, o sea, uno está fluyendo. Y hay una red que se llama la red neuronal por defecto, que son varias áreas del cerebro que está todo el tiempo activándose pasado, futuro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? También se apaga. Entonces estamos en un presente radical. Entonces cuando uno está en un estado de flujo o en la zona, como dicen tus amigos deportistas, uno va fluyendo por su carril. O sea, ya sé cuál es el carril, ya tomé la decisión, no hay distracciones, el mundo se nos apaga y eso nos sucede cuando estamos haciendo cosas que uno dice, pero se me pasó el tiempo tan rápido, ¿cierto? Que como que el tiempo vuela. Totalmente. ¿Recuerdas de esa experiencia en España que cogimos un carro en Madrid? El viaje de la vida. Nos fuimos solos como 20 días, recorrimos como 5.000, 6.000 millas. Creo que fuimos una pérdida para el rentacar. Y nos fuimos al norte y recorrimos todo el norte. Bueno, y como estábamos en la vida contemplativa, escuchando audios sobre historia del lugar al que íbamos, mirando el paisaje, era todo novedoso para nosotros. No estábamos simplemente en visión de túnel yendo para adelante. No teníamos afán. O sea, íbamos tranquilos. Yo iba por el carril izquierdo como a 100 millas, que para mí es una velocidad supremamente alta, pero se veía lento por la velocidad a la que me pasaban por la derecha. Y yo decía, tenaz, porque esta gente lleva tanto afán que yo voy a 100 millas por hora y ellos me pasan por la derecha. Ajá. En un momento llegó la moto con un policía muy agresivo, que en ese lenguaje de español como, anda, majo, pero nos paró, ¿no? Qué susto, no. Primero escuchamos la alarma. Eso, las lucecitas, luego el Nosotros, sonido de la alarma, pum, 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 pum. Y después nos hizo orillar y yo asustadísimo, me van a partir por exceso de velocidad. No, nos asustamos Y el horrible. regaño fue como, venga, van muy lentos para ir por ese carril. Ese es el carril rápido. Y nosotros como... Y yo, pero iba a 100 millas. No, es que como que hay unas normas en ciertas zonas donde, yo no sé, no sí, conozco que si bien la no íbamos lo legislación. suficientemente rápido, teníamos que pasarnos al carril de la O derecha. sea, estábamos obligando a la gente, algunos, a adelantarnos por la derecha y no nos habíamos dado cuenta en el entretenimiento que estábamos con el podcast que estábamos escuchando History y viendo el paisaje que teníamos una fila atrás de gente. Claro, podíamos provocar un accidente. Exacto. Entonces, esa analogía, lo que quiero contar con esa historia es que la velocidad también define el carril. Claro. Tú ya decidiste el destino y la velocidad y la ruta, también eso te determina cuál carril vas a tomar. No me gusta mucho esta palabra, pero cuando uno sabe lo que quiere, los tiempos se aceleran. Y eso no es que sea bueno. Yo siempre hablo de la lentitud como un poder del humano, pero a veces los tiempos se tienen que acelerar. Entonces, cuando yo sé por dónde voy, yo sé para dónde voy, yo puedo aumentar la velocidad, yo puedo meterme en ese carril veloz. Y fíjate que en mi área en cirugía, en etapas de formación, a uno le venden mucho la idea de que el que opera demasiado rápido es el mejor. Y a mí nunca se me olvida la frase de un profesor que me decía y me hiciste acordar y era, primero bien, Juan, primero bien y después rápido. Porque hay unas ventajas de la velocidad, pero usted
la velocidad sola no tiene sentido, porque si queda mal la cirugía, pues no está bien. Pero primero bien y luego rápido. Yo creo que esa podría ser una de las frases de cierre de la reflexión. Ese viaje nos hizo reflexionar mucho. Para mí fue impactante en la parte académica, porque yo no sé si les hemos contado la historia de que yo era una médica hospitalaria de unidad de cuidados intensivos, de ver pacientes en estatus epiléptico, en coma, y yo estaba feliz en mi trabajo. O sea, yo iba en un carril definido que decidí muy tempranamente en mi vida. Y cuando apareció este proyecto educativo de las neurociencias del bienestar y se creó el podcast y todo, tomé una decisión muy importante de cambiar de carril. Y yo siento que la tomé primero porque me apoyaste 1000%. Sí, o sea, sin ese apoyo hubiera sido muy difícil. Pero segundo, porque Dios me puso a soñar. Y yo creo que las dos van de la mano. O sea, cuando yo tomé la decisión de cambiar el carril y cuando miro para atrás a veces me dice, doctora, pero usted ya no va a los hospitales, doctora, usted ya no lee telemetrías. Y yo como, no, cambié de carril y estoy feliz. Y apenas estoy empezando a encontrar el estado de flow en este nuevo carril. Entonces mi reflexión sería como, vengan, yo me sentía feliz en mi trabajo. ¿Sí? Eso no significa que haya sido bien dejarlo o que yo no pueda, no sé, en unos años volver a los hospitales, porque amo esos espacios, pero yo los quiero invitar a que vean si están fluyendo en el carril en donde están, si en la decisión de vida que tomaron están a gusto, están felices, o si sienten que van como forzados, como a machetazos. No necesariamente el carril correcto es más fácil y más rápido, ojo, o sea, para mí tomar esa decisión de cambiar y crear todo esto no ha sido fácil, pero yo sé que es el correcto. Acá no queremos dar el mensaje que vemos en todo lado en esta nueva generación y es, si no te sientes bien, ahí no es. No, las cosas requieren esfuerzo, las cosas pueden ser difíciles, pero tienes que saber si es el carril correcto, si vas a trabajar por eso. Y la reflexión mía sería que uno de los éxitos en la vida es que usted ya no piense en la edad de retiro. Y cuando usted piensa demasiado en su edad de retiro es que probablemente ya ese carril no está funcionando. Que ya se siente, tienes un carril pavimentado al lado y el más tuyo está con baches. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la edad de retiro, ¿no? O sea, la vida es hoy. Exacto, o sea, no lo sabemos. Y mira que funciona mucho para muchas personas como no. Yo me mato trabajando en algo que incluso no me gusta los primeros 50 años de mi vida para los segundos 50 años disfrutar todos los ahorros. Está un poco satanizado, pero sobre ese tema del dinero algún día también profundizaremos porque hay mucha ciencia y muchos estudios psicológicos y del comportamiento humano en donde uno puede tener una relación sana con eso, con el deseo de ahorrar para después disfrutar. Claro. Los queremos invitar a todos a que se suscriban, compartan. Si creen que este contenido que es gratuito, de fácil acceso, que está en YouTube y Spotify y en otras plataformas, es de utilidad para alguien, y si creen que alguien puede estar un poco hoy sufriendo porque su carril como que lo tiene tambaleando, envíenle el link. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Esto es Brainfulness Podcast.